Lo comentamos, pero la verdad que me parece muy importante hablar de esto porque la voz de este señor que voy a reproducir es una voz muy popular y este asunto es un asunto donde todo el mundo puede opinar. Es un asunto de política y cuando un asunto de política se hace popular está buenísimo porque nos permite abrir discusiones. Esto dijo ayer en sus redes sociales el Kun Agüero. Hay países que por tener plata en tu cuenta o en cualquier parte del mundo, a vos te cobran, anual, te cobran, ¿ok? Entonces, ahora yo te hago una pregunta. ¿Por qué te cobran? Si vos ya pagás los impuestos, pero vos estás generando plata, entonces si vos generás plata, está bien, pagás. Pero lo que no me convence es, digamos, que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece que es una locura en cualquier parte del mundo. Bueno, es muy interesante esto porque está en discusión efectivamente en todo el mundo. Hay en este momento una guerra de los países más poderosos, de los gobiernos de los países más poderosos, contra la élite, la gente que más dinero tiene, los ultra ricos que vienen de 40 años de ultra enriquecerse, porque cada vez ellos quieren pagar menos impuestos. Bueno, es lógico que un multimillonario defienda los intereses de los multimillonarios. Es más que lógico que se comporte así alguien que tiene un montón de guita, por supuesto. Pero lo increíble es que en estos años en los cuales los multimillonarios se están haciendo cada vez más multimillonarios, hay un montón de gente que no lo es y que los defiende. Mirá, los impuestos hay de distintos tipos, pero los impuestos al patrimonio, los impuestos a la riqueza, son precisamente los más justos. Los impuestos al patrimonio son los más justos, primero porque se aplican a muy poquita gente que tiene muy altos ingresos. Y se aplican, además, a lo que excede un determinado monto. Acá en Argentina, el impuesto a los bienes personales, hay que presentar una declaración jurada cuando uno tiene un patrimonio de más de 8 millones de pesos, que uno diría es poco, porque cualquier departamentito vale más que eso en dólares a valor de mercado. Claro, la cuestión es que para el impuesto a los bienes personales se toma el valor fiscal, que en la mayoría de los casos es mucho más bajo, muchísimo más bajo que el valor de mercado. Entonces, en realidad, terminan alcanzados menos. Pero además está exenta la casa que uno habita del impuesto a los bienes personales. Entonces se empieza a computar el patrimonio a partir de la segunda casa. ¿Quién tiene una segunda casa? Muy poca gente, ¿no es cierto? Bueno, también es muy poca gente la que paga el impuesto a los bienes personales en la Argentina. Y no solamente es poca, pagan muy poco de alícuota sobre eso que excede el piso para pagar bienes personales. Las alícuotas en general, no quiero entrar en detalle, pero en general en todos los países de Latinoamérica, en todos los países del mundo, son muy bajas, son entre el 1 y el 3%, y se pagan sobre las riquezas por encima de un piso. Acá pongamos 100 millones de pesos, empieza a regir la alícuota de 1,5%, que ya empieza a ser una alícuota seria y que muchos tributaristas dicen ya es demasiado. Bueno, eso es lo que hace al impuesto a los bienes personales. Pero en general los impuestos patrimoniales son justos porque gravan al que más tiene y la brecha entre el que más tiene y el que menos tiene es mucho mayor que la brecha entre el que más gana y el que menos gana. Es distinto, ¿se entiende, no? Una cosa es un flujo, lo que te entra, y otra cosa es lo que tenés. La diferencia entre lo que tiene el que más tiene y el que no tiene nada es mucho más grande que la diferencia entre lo que gana uno y otro. Y esto es lo que corrigen solamente los impuestos al patrimonio. Yo ayer te decía acá que Tomás Piketty descubrió algo muy interesante, que es que es un economista francés, descubrió que la tasa de rentabilidad del capital es mayor que la tasa de crecimiento de la economía a lo largo de las décadas. Entonces eso hace que si vos tenés $1.000.000 puesto en activos financieros, en bonos, en acciones, lo que sea, eso que te rinde de ganancia es más que lo que crecen los ingresos de las demás personas que no tienen $1.000.000. Entonces eso, puesto en un modelo matemático, lleva a que al final de la historia
todo el capital se va a concentrar brutalmente en el 0,01% más rico de la población. Y ahí aparece la discusión política, la disputa política. La discusión es quién sostiene el Estado, porque el Estado, hacerlo andar, cuesta plata. Pagar los hospitales, pagar las rutas, pagar los subsidios a la energía, pagar la educación, ¿no? Que tantos magnates dicen es tan importante para que todo el mundo tenga oportunidades y pueda salir adelante. Bueno, la cuestión es quién paga eso. Es así nomás. Y en general hay muchas noticias siempre y mucho rebote de declaraciones como esta cuando se habla de un impuesto de, por ejemplo, 1,5%, 2%, 3% a las grandes fortunas. Y hay un montón de discusión, un montón de debate. Y nada discutimos, en cambio, sobre que el IVA es del 21% y que lo pagamos con cada cosa que compramos. Y es más, el IVA lo subieron del 18 al 21 en la emergencia de 2001 y nunca más lo bajaron, a pesar de que después la economía empezó a crecer a tasas chinas y demás. Bueno, esa es la victoria de la élite, la victoria de los megamillonarios. Haber convencido a un montón de pinches, de gente que no es de esa élite, que sus intereses son los mismos que los suyos, cuando en realidad son los contrarios, porque cada peso que no pagan esos megamillonarios en impuestos, por ejemplo, a la riqueza o al patrimonio, es un peso de impuestos que tenemos que pagar el 99,9% restante. No es cierto que los impuestos al patrimonio se paguen dos veces porque hay un impuesto a lo que generás y otro a lo que tenés. Porque son dos hechos imponibles distintos y son dos fenómenos económicos distintos que justamente una sociedad que pretenda no ser la ley de la selva, que pretenda cierta igualdad, no igualdad como había hace 40 años, una igualdad que nos permita no entrar en guerra civil, como está pasando en buena parte del mundo. Bueno, es lógico que los impuestos intenten morigerar esa desigualdad. También es mentira que te cobren dos veces, porque muchas veces esos patrimonios, no en el caso de Agüero ni de ningún futbolista, pero muchas veces los patrimonios son heredados. No es que se lo ganó el que lo tiene. Y esa herencia no está grabada acá en Argentina porque cuando tuvo que heredar Martínez de Hoz en la dictadura, derogó el impuesto a la herencia directamente. Bueno, los impuestos al patrimonio acá en la Argentina, en general, son los que cobra cada provincia. El impuesto inmobiliario, el impuesto a los vehículos, la patente. Bueno, las patentes sí suelen seguir los valores de los autos porque eso se publican todos los años. Pero con los inmuebles, con los campos y demás, se atrasan los valores y la gente termina pagando chaucha por eso. Entonces, de vuelta, los impuestos al patrimonio de las personas son bajos y las viviendas de lujo, los campos, las grandes extensiones de tierra pagan poco en Argentina en relación a lo que pagaron en otros momentos del pasado y en relación a lo que se paga en el primer mundo, donde vive, por ejemplo, el Kun Agüero. De cada 100 pesos que recauda la nación, los municipios y las provincias, escuchá, solamente 3 pesos de cada 100 provienen de impuestos a la riqueza o al patrimonio. Solamente 3 de cada 100. En 2001 eran 7 de cada 100. O sea que con el kirchnerismo, claro, entraron a tallar otros impuestos, las retenciones y demás, pero los impuestos al patrimonio perdieron peso. Y con Macri directamente los quiso eliminar impuesto a los bienes personales que después se restituyó a principios de este gobierno. Pero todos los países que uno ve de la región, Brasil, Colombia, Chile incluso, en las últimas 2 décadas incrementaron el peso de los impuestos al patrimonio mientras nosotros lo bajábamos. Esto lo muestra un estudio de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, que les recomiendo mucho que posteé en mis redes sociales. Lo del Kun Agüero, la verdad que es la regla. Los futbolistas en general hablan mucho de su historia de autosuperación. Hablan de cómo ellos fueron un chico pobre, un chico que no tenía qué comer en muchos casos, pero después, cuando crecen, terminan pensando como un rico. Porque la mayoría de los que hablan, la mayoría de los que son entrevistados, lo son. Hubo una excepción, porque no lo quiero, de verdad, no quiero culparlo, ni confrontar, ni responsabilizar nada al Kun Agüero, que al revés generó esta discusión que me parece súper linda, súper sana. Hubo una excepción entre los futbolistas, que fue Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, a mediados de los 90, dijo: creo que el gobierno debería sacarle más plata a los que más tienen. A mí, por ejemplo.
a mí, por ejemplo, y usarla para darles a los que están más abajo, a los que no comen, porque hay gente en Argentina que no come. Y esto Diego lo recordaba cuando ya era millonario, porque no pensaba como un millonario, porque tenía conciencia de que, como dice la Constitución Nacional, al Estado lo sostienen los ciudadanos. Si no lo sostienen unos, que son los que más tienen, lo sostienen los otros. Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich.